Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a tener a nuestro conferencista invitado, que es el profesor, el doctor Dewi Zurbarán. Entonces me permito hacer la presentación del mismo. Quiero recordarles que esto es una iniciativa desde la Confederación Panamericana de Escuelas de Gastronomía, Hotelería y Turismo, y digamos que es un recurso muy bueno en este momento de contingencia. Entonces, al igual para los estudiantes, espero que aprovechen esta misma conferencia que tiene la misma dinámica que se dictó el día de ayer en relación a la conferencia de maridaje con comida mexicana y que la sepan aprovechar al máximo. Bueno, voy a permitirme leer algo de la formación profesional de nuestro conferencista invitado. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, tiene una formación y un recorrido académico muy extenso. En este momento, el profesor Zurbarán es candidato a doctor en Ciencias Gerenciales de la Caribbean International University de Antillas Neerlandesas. Magíster en Administración de Empresas, mención Gerencia de la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuela. También es máster en Creatividad e Innovación de la Universidad de Salamanca en España. Ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes de Mérida en Venezuela. Actualmente se desempeña como coordinador de la Maestría en Gestión e Innovación con énfasis en Gastronomía y Eventos de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, como coordinador del Centro de Investigación, Innovación y Emprendimiento en Turismo y Hotelería de la misma universidad y de la misma facultad. Fue coordinador de la especialización en Gerencia Estratégica de la Universidad Arturo Michelena en San Diego, Venezuela. Se ha desempeñado como docente universitario de pregrado actualmente para la Universidad Externado de Colombia, y estuvo vinculado también para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, de la Universidad Arturo Michelena, y es docente investigador a tiempo completo de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la misma universidad. Pues nuevamente, profesor Zurbarán, muchísimas gracias por estar este día hoy con nosotros. Le voy a pedir el favor a los estudiantes que a partir de este momento silencien sus micrófonos. Las preguntas que tengan relacionadas a esta conferencia las vamos a manejar vía chat. Yo estaré muy pendiente de los chats que ustedes comentan, y pues nuevamente reiterarles como la activa participación de la misma. Entonces, pues adelante, profesor, y muchas gracias por su amable participación. Sí, muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Primero que nada, pues gracias a la universidad, al Politécnico Gran Colombiano, por la invitación dentro del marco del convenio que tenemos entre distintas universidades que formamos parte de la COMPET. Y pues digamos que la tarde de hoy vamos a, en este tiempo, vamos a conversar un poco acerca de toda esta temática de lo que resultarían los edificios inteligentes. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se está aplicando? Digamos, vamos a mostrar algunas experiencias a nivel internacional, conversar un poquito sobre la mirada que está sucediendo más en lo local, acá en Colombia, hacia dónde apunta todo este tema de los edificios inteligentes, las estructuras que tienen, digamos, un fin específico y que abordan, como lo dice allí en la diapositiva, los temas de la innovación y la sostenibilidad atados o vinculados al tema del negocio de la hotelería específicamente. Que digamos ustedes están estudiando turismo, están estudiando lo que un sector bastante interesante, y poco a poco pues también vamos a conversar cómo el contexto actual de la coyuntura que implica el COVID-19 pues ha tenido una incidencia importantísima, un efecto sobre lo que es la actividad turística a lo largo de toda su cadena de valor. No solo nuestro sector está afectado, sino también otros sectores de la vida entera de la humanidad. Entonces, un poco como quizás con mucha más pertinencia hacia donde se dirigen el turismo, hacia donde se dirige las necesidades y las expectativas del futuro turista, que ya cambió.
ya cambió. El mundo como lo conocíamos cambió. El turista como lo conocíamos cambió. Ya se están generando nuevas expectativas, nuevas necesidades. Hay que construir nuevas formas de entregar experiencias a ese turista, al visitante. Sabemos que la gente viaja por distintos motivos, por salud, por negocio, por diversión, ocio, etcétera, temas culturales, por educación. Entonces, ¿cómo el turista va a empezar a demandar nuevas cosas? ¿Ok? Si pueden colocarla en modo presentación. Sí, permítame un momento. Ya, entonces voy a dejar de compartir pantalla nuevamente y la pongo a modo presentación, ¿vale? Un segundo, por favor. Mientras hacemos el ajuste para la presentación, les pregunto a cualquiera de los participantes esta tarde, cuando escuchen este tema de edificios inteligentes aplicados a la hotelería, ¿qué viene a su cabeza? ¿Qué piensan? Entonces pueden levantar la mano o hacer el indicativo, abrir su micrófono y compartirme un poco qué piensan con este tema de edificios inteligentes. ¿Qué se viene a su cabeza? Perdón, los interrumpo, profe, creo que no me permite hacer la presentación como tal, o sea, dejarlo a modo presentación, entonces me toca manejarlo como lo venía manejando. Qué lástima. Bueno, entonces volvamos a la otra presentación. Entonces, ¿alguien tiene un comentario? ¿Qué piensan cuando hablamos de edificios inteligentes? Nos dicen que es algo novedoso y diferente. Sí. ¿Qué más? No sé si alguien tenga algo más que se... Nuevas tecnologías integradas a los nuevos hoteles. Bien, sí. ¿Cómo evoluciona la tecnología? ¿Cómo va innovando y cómo se va a integrar a la práctica de la actividad turística y hotelera específicamente? Sí. ¿Una más? Son edificios enfocados en el servicio a turistas, eh, con la intención de satisfacer sus necesidades. Ok, muy bien. Entonces, en este marco, en esas, digamos, primeras impresiones que ustedes están colocando y compartiendo a través del chat, vamos a ver este video. Quiero compartirles este video que nos va a servir como abreboca para lo que vamos a conversar la tarde de hoy. Presten mucha atención. Ahora no se escucha, Laura. Es por lo que le digo, entonces lo puse a modo presentación y no me deja escucharlo, entonces voy a volver a lo que estaba. Es que traté de intentar a ver si se podía, pero no se puede. Entonces, ¿están viendo la pantalla? ¿En este momento están viendo el video? Sí, señora. Por eso decidí que iba a crear el hotel más productivo y eficiente del mundo. Welcome to the Hanel Hotel. En la recepción tenemos 2 robots. En conserjería hay otros 2 más. Y en cada habitación del hotel hay otro mini robot, al que aún le quedan cosas por mejorar. Tenemos también robots que transportan el equipaje y otros a los que llamamos robot brazo. Se les puede dejar las maletas y ellos mismos son capaces de llevarlas a su sitio. Esos robots que están en las habitaciones pueden encender y apagar la luz. Te pueden dar informaciones como el pronóstico del tiempo
o también pueden detectar la temperatura que hace. Además, dentro de un año tendremos el bar robot y robots que canten y bailen. Ya existe la tecnología que hace que los robots puedan reconocer la cara de los clientes. Yuri-chan, 何でしょうか。明かり消して。明かり消します。 Yuri-chan va a ser capaz de aprender a reconocer la cara de las personas. Por ejemplo, al reconocer mi propia cara, vendrá hacia mí y me saludará. Podrá recordar mis rasgos y mi nombre, y cuando se me acerque me dirá: «Hola Sadawa, ¿cómo estás?». Realmente son unos robots con gran capacidad para gesticular. Let's see. Oh, thank you. Welcome. Me imagino que dentro de unos 10 años llegará la época en la que los hoteles de 3 y 4 estrellas tendrán muchos robots trabajando. Es una tendencia mundial. La tarifa de los hoteles de 3 y 4 estrellas está subiendo cada vez más y más. Y ese incremento del precio es un problema real para muchos turistas. Una situación así puede ser solucionada gracias a los robots. Ellos harán que los costes disminuyan y además lograrán que sea más eficiente y racional en muchos sentidos. Cuando pase un año más y si vemos que no hay problemas ni se producen constantes averías en los robots y que además hemos conseguido mejorar el nivel tecnológico del sistema que tenemos ahora, entonces nos lanzaremos a construir más hoteles de este tipo y llevarlos a otros países del mundo. Bien, entonces, bueno, volvemos a la presentación. Fíjense que este es un pequeño abreboca de lo que se está haciendo en la actualidad de hoteles que hoy en día han incorporado en toda su operación, digamos, la tecnología, que ya de cara al cliente hay una oferta en la experiencia. Hay personas que viajan exclusivamente para vivir la experiencia alrededor de lo que es la robótica, la tecnología incorporada al servicio en la hotelería. Entonces, distintas aplicaciones, desde lo más sencillo en las habitaciones hasta la forma en que se interactúa. Un segundo, no adelantes, por favor. Desde la manera en que la tecnología se incorpora y la manera en que se interactúa con ese cliente, con esa persona que visita el hotel. En este sentido, vamos a empezar a contextualizar, después de haber apreciado el video, que con mucho gusto Laura luego les puede compartir el link para que lo vean con más detalle, para que lo escuchen con más atención y terminemos, digamos, de aterrizar y entender hacia dónde vamos. Entonces, fíjense que todo este tema de las edificaciones inteligentes, de estos edificios, la incorporación de la tecnología desde la ingeniería y todas estas perspectivas del servicio en la hotelería, parte en forma general de definir 4 grandes elementos o divisiones que debemos comprender para visualizar de mejor manera lo que significa el contexto en el que vamos a movilizarnos desde la hotelería y la incorporación de esta tecnología, de esta nueva tecnología. El primer campo de ellos es el que aparece allí en color amarillo. Fíjense que habla de la domótica. Ese es el primer concepto que vamos a trabajar. Lo vamos a dejar acá indicado y vamos más adelante a detallar un poco en qué consiste esto de la domótica. Se aplica principalmente al sector doméstico, pero también está involucrado en la forma en que se armonizan espacios como las habitaciones en los hoteles. Entonces, la domótica viene del concepto de, digamos, de domo o de espacio confinado, donde se hacen adecuaciones específicas de acuerdo a una determinada necesidad. De esta manera, por ejemplo, en nuestros hogares, hogares donde hay avance de la tecnología, donde se están incorporando todos estos recursos, tenemos ajuste de luces, ajustes de la temperatura, conectamos a un dispositivo como, por ejemplo, Siri, y le solicitamos información, que esté conectado con distintos
electrodomésticos en casa o dispositivos en casa a través de lo que se conoce como el Internet de las cosas y logramos armonizar un ambiente interno. El segundo concepto que vamos a estar desarrollando y vamos a conversar es el de la inmótica. Este está referido específicamente al sector industrial y fíjense que aquí hablamos ya de residencias, de hoteles, de edificios, edificaciones en forma general que tienen incorporación de la tecnología. Avanzamos. Siguiente. El siguiente nivel que vamos a estudiar es el que está acá en el azul, que vamos a conversar la tarde de hoy, es el de la urbótica. Aquí hablamos de la urbanidad, hablamos de las ciudades, toda la tecnología aplicada a controles y a adecuación de la luz pública, de los semáforos, de cámaras de control en las calles, etc. Entonces, fíjense que vamos creciendo desde algo más sencillo, más pequeño en lo local, en nuestros hogares, en las habitaciones del hotel, pasamos a la construcción, a la edificación completa, ya lo que es la inmótica, luego vamos a la urbanización, a la urbe, no necesariamente, digamos, toda la urbe tiene que estar bajo este parámetro, pero sí, digamos, las ciudades que van apuntando al desarrollo tecnológico desde la sostenibilidad y la inclusión de innovación tecnológica apuntan a lo que es el siguiente nivel y aporta a lo que son las ciudades inteligentes. En este caso, las denominadas Smart Cities vinculan, ¿verdad?, la combinación de la tecnología con la información. ¿Con qué objetivo? Con el de mejorar la calidad de vida, con el objetivo de disminuir el impacto ambiental, de que digamos que la forma en que los ciudadanos interactúan en sus espacios sea más amigable, sea controlada y que esa huella de impacto ambiental desde lo que es la sostenibilidad pueda tener mayor aporte y beneficio desde lo positivo. Entonces, fíjense, hablamos de la domótica, pasamos a un siguiente nivel que sería la inmótica, luego vemos la urbe desde el concepto de la urbótica y pasamos a las ciudades inteligentes, ¿ok? Si conjugamos todos estos elementos, damos pie al siguiente, que serían los destinos inteligentes, que en sí, se fijan que apareció la palabra robótica, es el término que implica una suerte de automatización en distintos niveles y elementos y es transversal a todos ellos. Es decir, puede haber aplicaciones de robótica en la domótica, pueden haber aplicaciones de la robótica en la inmótica y aplicaciones de la robótica en la urbótica. Se degenera el concepto de ciudades inteligentes y el siguiente nivel es el de destino inteligente. Adelante. Entonces, un destino inteligente o Smart Destination es una composición de distintos elementos que apuntan a un lugar, a un territorio con enfoque de la innovación, de la tecnología, de la preservación del medio ambiente y de distintos recursos. Entonces, fíjense que este panorama inicial, esto que estamos nosotros observando acá, nos da una visualización y nos coloca, digamos, en un contexto que nos permite entender una cantidad de términos que van a estar asociados, que son, digamos, comunes y regulares en el proceso de comprender qué significa todo esto de la inteligencia asociada a las cosas, asociada a los espacios, asociada a las construcciones y a las edificaciones, y en un caso muy particular, en la forma en que una ciudad se le da la connotación de inteligente por la combinación tecnológica y de información, y cómo luego podemos llegar a comprender y desarrollar, que es la intención de la planificación territorial, donde ya la denominación de destino inteligente comienza a jugar espacio. Hay, digamos, lugares en el mundo donde esto ha avanzado, donde ya la planificación en este sentido, digamos, es más robusta, cuentan con, digamos, mayores elementos. En Latinoamérica y para el caso específico de Colombia, digamos, hay intenciones de seguir avanzando, se está apostando, se están haciendo considerables inversiones para ir estructurando
ese concepto de urbótica, de ciudad inteligente y de destino inteligente para nuestra región. Siguiente. En este sentido, fíjense que entonces vamos a empezar a desglosar un poquito esos términos y entender por qué está sucediendo. Entender por qué comienza a ser una necesidad. ¿Qué está pasando en el contexto? El primero de ellos es un poco visualizar ese eje que les comenté transversal, que está en los distintos niveles, que es la robótica. Fíjense que dice que se ocupa del diseño, la construcción, la operación, la estructura y manufactura y aplicación de robots en distintas tareas. Para esto, digamos, hay una cantidad de estudios, de aplicaciones, desde la ingeniería en sus distintas disciplinas, desde sus distintos enfoques, mecánica, de sistemas, ingeniería de innovación, ingeniería tecnológica, inclusive desde el tema de comportamiento humano, antropológico y social. ¿Por qué? Porque la robótica, y sobre todo en estos, digamos, llamados androides, tienden para lo que es el trato con personas a replicar en muchos de los casos la imagen de un ser humano. Entonces, el comportamiento, la forma en que ellos, digamos, se van a desenvolver, interactuar con un posible cliente, con posibles personas, entonces genera este tipo digamos, de creaciones. Hay otros que no tienen la forma o tipología de un humano, funcionan desde la figura de un dispositivo, pero utilizan medios como, por ejemplo, la voz, el audio, que permiten que haya esa interacción y, pues, digamos, en un principio la particularidad del tono de esa voz que emite un robot es muy fácil de identificar. Sin embargo, actualmente ya esto ha venido, digamos, mejorándose y ya se asemeja mucho a una voz, a la calidad de la voz humana. Entonces, ¿por qué trabajar con robots o por qué incluir robots en las actividades desde muchos sectores y que luego vamos nosotros a focalizarlas en el sector de la hotelería, los edificios inteligentes y la hotelería? Primero, porque fíjense que tienen la posibilidad de trabajar 24/7, es decir, la disponibilidad de un robot para hacer tareas es de los 365 días del año, excepto en los procesos donde va mantenimiento o donde va reparaciones. Pero, digamos, podemos hablar de jornadas de trabajo más largas. Segundo, pueden hacer varias tareas al tiempo. Un robot, desde su concepción, se le puede, digamos, programar para que ejecute distintas actividades al tiempo y las pueda realizar en forma repetitiva. Puede mejorar el estándar de la calidad de trabajo en ese sentido porque se estandariza, se regula, entonces puede hacer ese trabajo repetitivo. Mejora los tiempos de respuesta, esto es uno de los elementos importantes porque la capacidad, digamos, de resolver y de atender cosas puede ser mucho mayor en su forma de programación. Y un elemento importante al trabajar, digamos, en estas actividades repetitivas, pues no se cansan de la rutina. El ser humano tiene que, digamos, tomar las pausas activas, tiene que, digamos, retirarse a mantener ciertos elementos desde el punto de vista ergonómico y de la salud en el trabajo, mientras que estas máquinas, pues, resultarían menos impactadas por temas de rutina. ¿Okay? Siguiente. La robótica, desde la perspectiva de la gestión de recursos humanos, es cuestionada, es muy cuestionada porque la incorporación tecnológica y de este tipo digamos, de dispositivos y de elementos, en muchos casos es vista como la eliminación de puestos de trabajo. Pero fíjense que aquí hay que hacer un cambio en la perspectiva, en el paradigma, en la mentalidad que tenemos, y es que no significa eliminar puestos de trabajo, sino redefinirlos. Y esta redefinición apunta a ¿qué cosa? A que se generan nuevas profesiones que apuntan a desarrollar personal capacitado con nuevas demandas de conocimiento y de labores. Es decir, que ya esa operaria, esa persona que está en front desk recibiendo un cliente, haciendo un check-in, ya no
ese puesto no está allí, pero se redimensiona. Ahora necesitaríamos, en lugar de ese tipo de operadores, técnicos especializados en robótica, en entender el lenguaje de máquinas, o sea, tiene que tecnificarse para resolver otro tipo de oficios o de atender otro tipo de actividades. En este sentido, desarrollar lo que dice allí, competencias duras y técnicas específicas, para lo cual este futuro profesional que se desarrolle en estos campos debería tener elementos de liderazgo, ser un gestor multidisciplinario porque le va a tocar interactuar con distintos elementos. Afortunadamente, las nuevas generaciones en las que están ustedes, chicos, los llamados millennials y centennials, están en el contexto digital, están en el contexto digamos, de la informática, en la era de la información y del conocimiento, en lo que se conoce como la llamada cuarta revolución industrial. Entonces, para ustedes, los nativos digitales, personas que nacieron en este momento, es muy natural todo este tipo de procesos. Quizás el reto más grande está, en primer lugar, en que las universidades, los centros educativos, los centros de formación comiencen a vislumbrar cuáles son esas nuevas profesiones, cuáles son esas nuevas áreas de conocimientos en las que hay que desarrollar para formar nuevos profesionales. Segundo, que las empresas, las organizaciones tengan la capacidad, la intención y los recursos de distinto tipo, entre ellos los económicos y financieros, para hacer la incorporación y la inversión en tecnología. Que también existan políticas de Estado en las que se apunte al desarrollo de este tipo de iniciativas. Desde la gestión de recursos humanos, elemento que mencionamos también en la vez anterior, la lámina anterior, también evita trabajos que generan fatiga por repetición. Entonces, digamos, los riesgos por salud ocupacional también comienzan a bajar. Cuidados en la salud, exposición, por ejemplo, de seres humanos o de personas, trabajadores, colaboradores, en espacios donde hay concentración de elementos contaminantes, cancerígenos, etcétera, son sustituidos por estos robots que hacen este tipo de trabajos y pues hay una preservación de la salud a largo plazo. Un elemento importante de considerar es que indiscutiblemente es parte de un proceso de avance tecnológico. La tecnología, la información y los cambios que están sucediendo en el mundo han llegado para quedarse. No podemos desconocer, digamos, esa realidad. ¿Ok? Siguiente. Desde el punto de vista de las finanzas, es decir, del dinero en las organizaciones, específicamente las que tienen que ver con el alojamiento, la hospitalidad, o en general para cualquiera de ellas, chicos, tenemos que comprender que hacer este tipo, digamos, de iniciativas de inclusión de robótica, de tecnología, de edificaciones inteligentes, implica costos, pero que a largo plazo se van a ver traducidos en beneficios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de generación de bienestar y de preservación. Pero sí es para cualquier gerente que toma decisiones en el presente para lo que es adecuación, debe considerar que todo esto impacta en costos de adquisición, es decir, cuánto tengo que disponer en mis presupuestos y en mis proyectos para comprar equipos, para comprar los robots, para comprar los dispositivos que van a formar parte de este proceso, inclusive software. Por eso, entonces, luego viene una fase de instalación, de cómo todo eso que se ha adquirido también genera unos costos para colocarlos donde van, adecuarlos al proceso de la operación, costos de capacitación porque indiscutiblemente, podemos conseguir personas que ya conocen de estos procesos y liderarían los procesos, pero también tenemos personas que forman parte ya de una organización que deben conocer los procesos, que deben capacitarse sobre ellos, y luego vienen unos costos de adaptabilidad. En todo cambio, en todo proceso de cambio, hay resistencia, hay un proceso de
complejo de cambiar paradigmas, de cambiar la forma de ver el mundo, por lo cual también hay un proceso en el que hay que sensibilizar, dar a conocer cómo son estos proyectos, ajustarlos y mientras, digamos, se genera esa curva de aprendizaje, se genera esa curva de estabilización, pues se generan costos por el tema de adaptabilidad de las personas, de los resultados que se están generando, del proceso de aprender y de acoplarme a la nueva, a la nueva iniciativa o al nuevo proyecto que tiene que ver con la inversión en tecnologías y en robótica. También, pues, hay costos de mantenimiento. Todo elemento, digamos, mecánico, infraestructura, etcétera, requiere de costos de mantenimiento. Y aquí hablamos de mantenimientos desde la vía de la estructura de la operación y mantenimientos también desde el software, de actualización, entre otros. Entonces, fíjense que en lo económico hay que considerar elementos desde adquirir, instalar, capacitar, adaptarme al proceso y cómo yo lo mantengo para que sea eficiente en el tiempo. Siguiente. La robótica dentro de la organización. Les hablaba del tema de la resistencia, de cómo muchas personas, pues, si no entienden cuál es el papel que van a jugar este tipo de tecnologías, pues puede generar un proceso de rechazo, pero esto impulsa a que las organizaciones tengan que cambiar o ajustar su cultura organizacional, es decir, a lo interno en las organizaciones, comienza un proceso de adecuación de la forma de pensar, de adecuación en la forma de ver las cosas, que impacta en la productividad, que impacta en la forma en que las personas dan un mejor resultado con las tareas que están haciendo. Evidentemente, uno de los objetivos de hacer todo este proceso es que se mejore la eficiencia, que se mejore la productividad. Hay un proceso de complejidad alrededor de la tecnología, entonces hay que pasar esa barrera que puede implicar la complejidad tecnológica, también los temas de seguridad que están asociados alrededor de lo que es la implantación de un proyecto, la relación con los clientes, cómo esto va a impactar las personas, sobre todo en este lado del mundo. Todavía no estamos muy acostumbrados o no tenemos, digamos, esa apertura a que sean dispositivos o máquinas que nos atiendan. Todavía tenemos desconfianza con la tecnología, desconfianza con las transacciones, con ciertos procesos, y todavía esperamos mucho que todos nuestros pedidos, quejas, solicitudes y reclamos sean atendidos por otras personas. Entonces, aquí comienza un juego en el que hay que liberar qué procesos van a llevarse de esta perspectiva y qué procesos deben seguir siendo atendidos por personas y generar un equilibrio, porque no podemos perder esa personalización y la intención es que siempre se genere satisfacción e intercambio con el cliente o con el usuario, porque podemos hablar de distintos, no solo un cliente, sino un usuario. No necesariamente quien compra es quien finalmente usa un producto. Siguiente. Entonces, después de haber hecho este recorrido a través de lo que significa la robótica y entender que tiene todos estos elementos, que hay que considerar temas en la gestión humana, en los procesos de las organizaciones, que hay que considerar temas asociados al dinero, a las finanzas, a cómo se plantean los proyectos, que tiene elementos positivos y que también tiene sus elementos negativos, es decir, luces y sombras en el proceso. Miramos, después de tener ese panorama, el primer concepto que les mencioné, que era la domótica, y entonces entendemos la domótica como todos los sistemas capaces de automatizar, en este caso una vivienda, una edificación, un espacio, aportando servicios de gestión de la energía, seguridad, bienestar y comunicación. Entonces, fíjense que el término domótica viene de la unión de dos palabras, domus, que significa casa o espacio, y autónomo, que significa que se gobierna a sí mismo, o sea, es decir, se gestiona a sí mismo. Entonces, la domótica es espacios que tienen la posibilidad de gestionarse o gobernarse por sí mismo. ¿A través de qué? De dispositivos electrónicos, de dispositivos tecnológicos que interactúan entre sí. Entonces, la domótica, ¿a qué tiende o a dónde apunta? A
el confort, es decir, generar espacios agradables, sobre todo en los hoteles porque las personas van por temas de descanso, de ocio, de negocios, después de reuniones extensas, pues quieren tener un espacio de confort. Apuntan a temas de climatización, de iluminación, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de la climatización, siguiente, podríamos mencionar distintos tipos de aplicaciones. Todas estas apuntan en primer lugar a generar ahorros. ¿Ahorros de qué tipo? De energía. Si ahorramos energía, pues estamos generando un impacto ambiental positivo, estamos reduciendo los consumos, estamos disminuyendo la huella de carbono emitida por, en este caso, pues por las instalaciones hoteleras, etcétera. Entonces, el primer lugar es mirar cómo el tema del ahorro está presente, del confort, como se los mencioné, de la seguridad, de las comunicaciones, etcétera. Entonces, la climatización de espacios apunta a sistemas denominados sistemas CVC, que significan sistemas de clima, de ventilación y de calefacción, ¿sí? De que esos espacios que se están adecuando se puedan regular los niveles de humedad, de temperatura, que se pueda realizar ajustes de acuerdo a la zona horaria, ¿sí? Y que haga seguimiento o asistencia a salas de máquina o a salas a espacios. Un cliente que se mueve de un lugar de la mitad del mundo a la otra mitad del mundo, donde hay un cambio horario distinto, pues puede a través de estos sistemas en una habitación adecuar a una hora o a un contexto, a una temperatura específica, digamos, para que no extrañe de dónde viene o qué es lo que está sucediendo en el lugar donde vino, a nivel de temperatura, de espacio, de humedad, etcétera. No haya ese choque. A nivel de iluminación, pues digamos que se busca que los espacios, esos espacios confinados en las habitaciones, se regule el nivel de luz, el color de la luz, la intensidad, intensidad con color, luces amarillas, luces blancas, etcétera. El enfoque, la apertura de los dispositivos que están proyectando la iluminación, la posición y el espacio. Entonces, digamos, hacer toda esa armonización interna. Siguiente. Un segundo, por favor. Un segundo. Permítanme un segundo porque se me bloqueó el computador. Ok. Aquí tenemos un segundo. Voy a dejar de compartir. Sí, entonces, digamos, la domótica entonces apuntaría a cómo ese espacio se puede gestionar, cómo se puede controlar internamente. Por ejemplo, desde aplicaciones que podemos tener tanto en nuestros hogares como en las habitaciones de hoteles, de sistemas de alojamiento. Por ejemplo, está Siri, que es del dispositivo iPhone, o Alexa, que también funciona como un dispositivo independiente. Entonces, a Siri o a Alexa le podemos solicitar información, le podemos preguntar cómo está el clima, le podemos pedir que encienda luces o apague luces, inclusive se puede programar para que lo haga en una hora específica, para ajustar la temperatura, para programar, por ejemplo, que se encienda el microondas a una hora específica por un lapso de tiempo específico. Perdón, Digamos, perdón, me ¿sí? interrumpo, profesor. Voy a compartir nuevamente porque me está saliendo como un error, pero entonces voy a compartir otra vez. Listo. Distintos ¿Todos tipos de... visualizan la pantalla? Ahora sí. Sí, pero Ahora ya está. Ok, perfecto, gracias. ¿Los chicos la ven? Yo la veo. sí. Perfecto. Nada. Entonces, les comentaba pues distintos electrodomésticos a través del Internet de las cosas, el IT, eh, pueden conectarse y hacer todas estas adecuaciones en un espacio. En una habitación, fíjense, apertura y cierre de ventanas y cortinas,
Pueden apuntar a la iluminación, que ya lo hemos venido conversando, a través de tarjetas electrónicas de control de voz, a través de ajustar la temperatura interna, colocar ambientes musicales, la televisión, el control de la televisión, la calidad del aire y el control y acceso a cada una de ellas. Más adelante vamos a hablar un poquito también de aplicaciones que se están gestionando actualmente, como por ejemplo el uso de brazaletes inteligentes que permiten, digamos, incorporar o asociarse a todas estas funcionalidades dentro de una habitación. Siguiente. Ok, perdón, nuevamente es que no me está dejando cambiar, entonces voy a volver a dejar de compartir. Ok. Una pregunta, profe, de aquí para abajo, ¿hay algo más interactivo dentro de la presentación para saber si lo puedo dejar así? No, ya Ok. creo, no, ya no hay más. Ok, perfecto. Entonces, nuevamente lo voy a dar a compartir. ¿Están visualizando toda la pantalla? Sí, señora. Ok, listo, gracias. Ok. Luego, pues, vamos al siguiente concepto, que es el de la inmótica. Fíjense que pues es una automatización integral en inmuebles con alta tecnología. Entonces aquí sí hablamos ya específicamente del edificio inteligente. O sea, el edificio inteligente tiene inmótica. Dentro de la inmótica hay domótica, porque hay espacios de habitaciones que tienen lo que hemos venido conversando, climatización, iluminación, etcétera, y cuenta posiblemente también con aplicaciones de robótica. Entonces la inmótica ya es hablar específicamente de lo inteligente, de lo que implica este proceso en el cual ya una infraestructura tiene una connotación con elementos de tecnología, innovadores, que van a hacer unas prestaciones muy específicas. Entonces, fíjense, dice centralizar el funcionamiento general de una infraestructura, tales como edificios, edificios residenciales, oficinas, hoteles, hospitales, museos, centros comerciales, centros de proceso, etc. Entonces, todas estas tipologías permitirían generar lo que, o ya dar lugar a lo que es una edificación inteligente. O sea, lo vemos en aplicaciones extraordinarias. Lo interesante de todo este tipo de, digamos, ya de estructuras, de infraestructuras, es que como están conectadas a en Internet, por ejemplo, están conectadas a la nube, están conectadas a lo que es el Big Data, la gran generación de datos. Ellos en tiempo real están generando información, están construyendo información y están descargando y perfilando bases de datos están generando bases de datos para perfilar el comportamiento de un cliente, el comportamiento de una persona y sus hábitos de consumo. Mientras nosotros estamos en un hotel que tiene este tipo de información, el usuario de Wizurbaran consume tal tipo de, digamos, de productos, está tanto tiempo en la habitación, consume tanto de energía eléctrica, de agua, consume o visualiza programas específicos de tal temática y eso va generando estructuras de información de clientes que sirven para generar ofertas o sirven para construir nuevos productos y servicios. Siguiente. La inmótica apunta entonces a elementos fundamentales, como lo son primero el ahorro energético, que haya mayor seguridad, y cuando hablamos de seguridad desde distintas perspectivas, aquí la seguridad pues implica que hay hoy en día las empresas, las organizaciones y en este tipo de edificaciones hacen mayor inversión en la seguridad, primero para las personas y segundo para el patrimonio como tal, es decir, para la infraestructura en sí. Seguridad que apunta a qué cosa? A la detección de robos, de fugas, a la detección de inundaciones,
de incendios, de sismos. En momentos en que se registra un sismo, una estructura inteligente puede tener la capacidad de bloquear conductos de agua, puede bloquear el suministro eléctrico, perdón, puede atender el sistema de los ascensores, puede generar, digamos, información para preservar en un momento crítico, y puede también trabajar con todo el tema de controles de acceso. La seguridad, por ejemplo, dentro de los hoteles, los códigos de información que pueden usarse a través de una tarjeta o una banda, cómo acceder, cómo movernos entre las oficinas, entrar, salir, etcétera. Todo eso está contemplado allí. Gestión de ascensores. Toda la gestión inteligente de los ascensores en estas estructuras es importantísima, porque aquí estamos hablando de ahorro de energía, estamos hablando de uso eficiente para que los recorridos del ascensor sean más específicos, que se trabaje con una velocidad específica en la que, digamos, no haya impacto ni sensaciones. Hoy en día nos montamos en ascensores, usamos ascensores que pareciera que no sabemos en qué momento inicia el recorrido o termina. Son extremadamente suaves, por lo tanto apuntan a la seguridad, por lo tanto apuntan al confort, por lo tanto también se puede programar para que no, digamos, no se detengan en algún piso específico, porque por alguna razón ese piso dentro del hotel está reservado exclusivamente para la comisión presidencial, para la selección de fútbol, qué sé yo. Entonces, controla ese tipo de movilizaciones. Dentro de esa temática también pues, podríamos hablar de lo que es en los hoteles el uso de las lavanderías, es decir, el lavado eficiente, el control del uso del agua, el control de uso eléctrico, de los detergentes, de sistemas de purificación antes de que esa agua de desecho salga, o que esa agua de desecho junto con las aguas lluvias vayan, se purifiquen y terminen en una fuente en el hotel. Esa fuente que también esté automatizada y es gestionada a través de todo este proceso de inmótica, por lo cual hay menor impacto ambiental. Control de zonas verdes para lo que son los sistemas de riego, las fuentes, una fuente que se encienda, que tenga luces, que haga unas figuras específicas, que puede ser un atractivo interesante también para un visitante, para un turista, un cliente en general. Los parqueaderos subterráneos que tengan controles de purificación del aire, es decir, todo lo que se concentra en lo interno en un parqueadero, en sótanos, niveles inferiores sobre el nivel de la tierra, que puedan sacar todo ese dióxido de carbono tratado y purificado. Sistemas de megafonía en los distintos niveles y lugares, por ejemplo, del edificio, para colocar música, para colocar tonalidades específicas que quieran, digamos, impactar sobre algún sentido. En este caso, digamos, los sentidos en todo este proceso son de vital importancia, porque a través de ellos conectamos con nuestro cliente, es decir, desde el sentido de la vista, desde el sentido del olfato, porque podemos hacer ambientes con unos aromas específicos y que se modifiquen determinadas fragancias en determinado momento, unos para las zonas del comedor, otros para las habitaciones, otros para las escaleras o distintos tipos de espacios, de gusto, del tacto, de la percepción y de la escucha, como les decía, a través de la música. La lámina que estábamos... Perdón, ¿Sí? me interrumpo, profesor, es que tenemos varias preguntas de nuestros estudiantes, entonces pues las voy a hacer como para que no se queden sin responder. Perfecto. Entonces, nuestra estudiante Dayana Pérez nos pregunta, profe, conociendo que la robótica busca reemplazar las labores básicas, ¿cómo es el aseo? Esas personas que se dedican a hacer esas labores, ¿qué otras alternativas tendrían cuando es difícil acceder a una educación especializada en robótica? No sé si fue clara la pregunta. Sí, ¿qué pasa? Que evidentemente estos son, o tiene que estar articulado a un plan de gobierno, a un plan en el que un Estado, sea el que sea,
comience a hacer un proceso de transición, es decir, dejar cargos, dejar personas que controlen ciertos elementos y que puedan capacitarse al menos en temas básicos para empezar a hacer el proceso de sustitución, ¿ok? Evidentemente, ¿qué se busca? Dignificación del trabajo, que estas personas no hagan específicamente el trabajo quizás de recoger, el trabajo forzado, el trabajo de exposición a elementos que pueden ser contaminantes, etcétera, pero que sí puedan ser supervisores que puedan formar parte del proceso. Esto implica también un compromiso de parte de todos los niveles educativos, de los niveles de ejecutivos a nivel de planes de estado, de planificación territorial, de planificación de destinos, de planificación organizacional, para empezar a ajustar este tipo de, digamos, de iniciativa. No sucede de la noche a la mañana. Ok, muchas gracias. Nuestra Sí. estudiante Andri Cubillo nos pregunta, el profesor nos habla de unos costos, me gustaría saber qué costos tiene el mantenimiento de un robot o en cuánto está el presupuesto teniendo en cuenta que unos son más grandes que otros. Digamos, pues esa pregunta es muy específica, porque justamente lo estás diciendo, no es lo mismo, digamos, hacer mantenimiento a unidades simples, sencillas, o a unidades que son más complejas en diseño en composición. Entonces, habría que analizar el caso particular, pero podríamos decir que, así como cuando una flota de vehículos hace la logística en una compañía, la inversión en mantenimiento de este tipo puede ser alta. Puede ser alta y puede estar, digamos, en una organización alrededor de un 15% de todo lo que implica ingresos. Muchas compañías no, digamos, no hacen inversión directa, sino también tercerizan, es decir, adquieren los servicios de este tipo de, digamos, de dispositivos a través de otras empresas que los tienen, les hacen mantenimiento y los colocan en oferta. Ok, vale, muchas gracias. De la misma estudiante nos pregunta, ¿cuál es la fuente de energía en un robot? Es decir, ¿manejan pilas por medio de cables? ¿Son recargables? ¿Cómo los manejan? Existen diferentes mecanismos. Evidentemente, estos mismos procesos apuntan a que se elimine el uso de litio en las baterías, a que se reduzca el impacto ambiental. Muchas funcionan con celdas fotoeléctricas. Y por lo cual pues, se apunta más a generadores de energía o acumuladores de energía eléctrica. Ok, vale, muchas gracias. Y finalmente nuestra estudiante Andri pregunta, él menciona cosas muy chéveres e interesantes, pero en este caso tengo entendido que varias plataformas y aplicaciones tengo entendido que varias plataformas y aplicaciones de uso son conectadas a Internet. Entonces, quiero saber qué alternativa se tiene en dado caso de que la red falle y en dado caso, qué métodos de seguridad o qué harían en sí en dado caso se realiza un hackeo. Digamos que justamente todos estos sistemas son propensos a que si no hay servicio, por ejemplo, eléctrico, si no hay fuentes generadoras de energía, si las grandes bases de datos, digamos, tienen cortes, tengan posibilidad de interrumpir digamos, su proceso de servicio. Por esa razón, todas las organizaciones que implantan este tipo de iniciativas tienen que generar protocolos o planes de contingencia, protocolos o planes de contingencia. Por eso el factor humano es un complemento importante que no puede desaparecer totalmente de la estructura de la organización y de la operación, porque en el caso de que se requieran activar los protocolos, estas personas tendrían, digamos, la formación y la capacidad para atender ante una situación o una crisis, perdón, lo correspondiente a suplir este tipo de incidentes. En el tema de seguridad, evidentemente hay son estudios profundos y especializados que hacen todo lo que es o generan todo lo que es la estructura de codificación, de encriptación y de barreras, los llamados cortafuegos y los llamados muros que no permiten permear, los llamados hackers, no permiten hacer las irrupciones en los sistemas
pero queda claro que hay sistemas muy bien blindados, que hay sistemas muy robustos que se han venido perfeccionando, pero por las experiencias que se han vivido, pues creo que ningún sistema es infalible. Siempre, de una u otra manera, hay gente que se dedica y puede llegar a romper estas barreras de seguridad, que es complejo, que es, digamos, difícil, no es fácil de lograr, pero lo que hacen es tratar de colocar distintos medios, distintos dispositivos para que ese blindaje sea mucho más eficiente. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dejar la tanda de preguntas hasta ahí. Ya al final volvemos a retomar la parte de las preguntas, ¿les parece? Bien. Entonces, permítanme un segundo, vuelvo a la presentación. Voy a intentar nuevamente hacerla como presentación ampliada, espero que no me ponga problemas. Listo. Okay. ¿La cambio? Sí. Entonces, la anterior. Esta. Sí, entonces, pues, con todo lo que les mencioné de la Inmótica a nivel de seguridad, de estructuras, de gestión de sensores, de gestores inteligentes, control de zonas verdes, etcétera, podríamos decir que un edificio inteligente tiene varios sistemas. Entonces, hay sistemas o denominados sistemas mecánicos dentro de la estructura, sistemas sanitarios, sistemas eléctricos y otros sistemas. Entonces, dentro de los mecánicos está todo el consumo y acondicionamiento de aire, sistemas de ventilación, la extracción de agua o gestión del agua, sistemas de aire acondicionado, en los sistemas sanitarios, plantas de agua fría, plantas de sumideros, la estructura de gestión y tratamientos de agua, que estos serían plantas de gestión, sistemas eléctricos, y en los otros sistemas aparecen pues algunos ejemplos como tableros de iluminación, integradores de medidores, etcétera, subestaciones y tableros principales, grupos electrógenos. En otros sistemas pueden estar los sistemas de circuito cerrado de televisión, esto para sistemas de seguridad, detecciones de alarma, accesos de intrusión, detectores de movilidad, etcétera. O sea, digamos, esos son algunos de los sistemas que pueden componer una estructura de un edificio inteligente, controles de acceso, apertura de puertas, gestión de ventanas, de ventilación que aparecía por allí, etc. Siguiente. ¿Le puedes dar un clic? Entonces, fíjense que entonces, si nos vamos específicamente a la gestión de cómo esto se articula ya en edificios inteligentes con enfoque especial y particular en hoteles, en sistemas de alojamiento, nosotros podemos identificar tres grandes grupos, es decir, los elementos de interacción, los elementos de aplicación y los elementos de infraestructura. En este sentido, pues dentro de un hotel también identificamos tres grandes roles. Uno de ellos es el rol del propietario, es decir, el dueño de la instalación, el dueño del lugar, que pues, ¿qué busca? Busca operaciones eficientes, busca que su modelo de negocio sea perdurable y se mantenga en el tiempo, atender a todo lo que implica la responsabilidad social empresarial, desde lo social, lo ambiental y lo económico, con el aporte y pues, acompañamiento de ese aporte a las comunidades locales, a las personas que forman parte de la organización, mantener la rentabilidad financiera, que los números de esa infraestructura a nivel económico y financiero pues sean positivos y eficientes. El otro nivel sería entonces el de los operadores, es decir, las personas que trabajan dentro de los hoteles. En este caso, el operador, ¿qué espera? Pues que sea bien tratado, que pueda ser más eficiente y productivo en sus actividades, busca que el servicio que ofrece sea optimizado a través de contar con más herramientas que permitan, digamos, que se genere esa interacción de una manera más sencilla, óptima, fácil, el funcionamiento seguro, es decir, que tengan menos riesgo en las actividades que realizan. Por lo tanto, un operador
buscaría sentirse feliz, tener bienestar, mejores condiciones de trabajo, y en esa área operativa el GOP, que el GOP es un indicador de la gestión de las operaciones en los procesos en el hotel, ese indicador empiece a mejorar, es decir, los gastos operativos comiencen a ser menores y el indicador sea más positivo y sea eficiente, ¿sí? Que es decir, que genere mayor rentabilidad, mayor ganancia a lo interno del negocio. Y el otro actor que aparece aquí sería el huésped, es decir, la persona que está alojada. Desde esta perspectiva, ¿qué quiere él? Pues estar bien, estar cómodo, disfrutar con el mayor confort las instalaciones, que tus pedidos, quejas, solicitudes y reclamos sean atendidos oportunamente, contar con buenos precios y con muy buena calidad al mismo tiempo, que sus experiencias, que la construcción de experiencias, porque aquí es muy importante destacar que actualmente todo gira en torno a la construcción de una experiencia y que esa experiencia sea siempre positiva, porque entonces se va a ser el indicador que va a apuntar directamente al nivel de satisfacción de un usuario, de un huésped, de un cliente, que esas experiencias sean replicadas. Hoy en día a través de las redes sociales, de los buscadores, de un Booking, de un TripAdvisor, los comentarios son volcados por los clientes y ese momento de la verdad al momento de generar una compra, el llamado momento cero de la verdad o smooth, comienza a ser un papel importante porque hoy en día, gracias a la información, a las redes, a todos estos gestores, pues una persona para planificar un viaje y para saber qué hotel va a ser el seleccionado, comienza a indagar, a buscar información. Entonces hay un antes, todo el proceso de indagación, de información, de conseguir comentarios, un durante, que es lo que vive esa persona dentro de ese sistema de alojamiento, qué está pasando, cómo es gestionado, cómo es atendido, y un después. Es decir, con qué me quedé, cómo fueron mis experiencias, cómo son mis comentarios. Y en función de eso, pues yo comienzo, o un cliente, o un usuario, un huésped, empieza a escribir y a dejar información también en todos estos sistemas. ¿Sí? Y una tendencia que queda muy clara es que el cliente actual, como nativo digital, como persona que millennial, centennial, que quiere cosas muy específicas, concentradas, con características muy definidas y que son autogestores de sus servicios, es decir, a través de un dispositivo ellos pueden hacer controles, solicitar, gestionar mucho de sus servicios a través de un dispositivo celular que es el medio de interacción. Entonces, en esas interacciones podemos ver acá en la lámina que tenemos interacciones de comunicación con el huésped, ¿sí? ¿Cuántos medios pueden existir para comunicarse con el huésped? La movilidad y la comunicación del personal, es decir, en lo interno, en la estructura organizativa, cómo los colaboradores hacen, gestionan, resuelven, ¿sí? Interacciones 2.0. Es decir, la manera en que se articula la información, se generan bases de datos. Luego, en el segundo nivel de las aplicaciones, hablamos del primero que es conectividades abiertas a los PMS. Y un PMS es un software informático de gestión del hotel, el llamado Property Management System, es decir, un sistema de gestión hotelera, es decir, el ERP, el sistema que aloja toda la información del hotel desde las distintas unidades de negocio, administrativas, financieras, etcétera, es cómo se gestiona la información. Un empleado, por ejemplo, o un huésped, a través de su banda de acceso, su dispositivo, pues puede dejar una trazabilidad de huellas, puedo controlar la asistencia del personal, puedo controlar en qué momento una camarera ingresó a una habitación para hacer el servicio, qué está haciendo el ama de llaves en el control de la bitácora de actividades del día, etc. Buzón despertador, aplicaciones de operación de reserva. El proceso de hacer las reservas se hace por distintos canales directos que tienen que ver con los mismos o los propios canales del hotel para la gestión y pago de reservas. Pueden ser canales indirectos como agencias de viajes, OTAs, OPAC, metabuscadores. Entonces, ¿cómo lo hago? Estos canales que no son directos, pues cobran porcentajes de comisión, pero pueden ser enlazados a todo el sistema.
el Wi-Fi o digamos la red abierta y los sistemas de gestión de negocios, que son estos llamados SEP, ¿sí? Son procesos de negocio con comunicación habilitada, es decir, esas salas de intercambio, esas salas que están acondicionadas para que se den reuniones y actividades de negocio que buscan. Buscan la optimización del retardo en las respuestas porque se hacen de manera rápida, concreta e inmediata. Y a nivel de infraestructura, pues todos los servicios de alojamiento, es decir, las facilities, las utilidades y los servicios que ofrece la infraestructura, los servicios de comunicación, son servidores, los servidores donde se aloja información, y los servicios de almacenamiento del IT, de la innovación y la tecnología, del Internet de las cosas. ¿Ok? Siguiente. Entonces, ¿qué hacen estos elementos en los hoteles? Pues automatización de soluciones, como lo dijimos a nivel de check-in y check-out. Se fue. Audio y video, climatización, iluminación, seguridad del edificio, cámaras, control de fuegos, gases, etc. Siguiente. Estos enlaces hoy en día se gestionan a través de los robots, como los mencionamos, y hay una aplicación interesante que están gestionando muchos hoteles, las llamadas pulseras inteligentes. Estas pulseras inteligentes son denominadas los nuevos compañeros del viaje 4.0, es decir, donde ya comienzan a incorporarse otros elementos como realidad virtual, realidad aumentada, etc. Entonces, ¿qué es lo interesante de este tipo de dispositivos? Que estos brazaletes que se están usando sirven para conectar, como les decía, con los PMS y sirven adicional para acceder a las habitaciones, efectuar pagos, chatbots, con inteligencia artificial, atienden consultas, realizan reservas, mueven información de reservas a través de la nube. Hoy en día, donde el sector turístico y de la hotelería va a cambiar, donde hay que recuperar la confianza por el tema de contacto alrededor de todo lo que vivimos como con la coyuntura de la pandemia, pues este tipo de dispositivos donde hay menor contacto entre personas va a ser un elemento de valor para aquellos que puedan, digamos, ofrecerlo. También otra característica interesante es que tiene la funcionalidad de Place. ¿Esto qué implica o para qué sirve? Que se pueden construir itinerarios, es decir, alrededor con la banda y la realidad aumentada en los espacios inteligentes, se pueden construir itinerarios de movilización, visitas específicas, conectarse con otros elementos como un robot mayordomo que le da información, pueden conectar ese brazalete para toda la gestión interna de la habitación, control de luces y lo que hemos ya, climatización, de que una pared tenga un fondo específico, etcétera. Todo ese, digamos, adecuación y personalización de los espacios. Siguiente. Acá, pues, les voy a, quizás rápidamente, para que luego ustedes puedan ingresar por los nombres y tener algunas referencias. Les traigo algunos ejemplos de hoteles que ya a nivel mundial pues están aplicando o son edificios inteligentes que ya aplican domótica, inmótica, que tienen robótica y automatización en sus procesos con clientes. Uno de ellos es el Henan Hotel en Tokio, Japón, en Mahayama. Este hotel, pues digamos, su particularidad es que en la recepción tienen robots de aspectos de mujer o utilizan también este dinosaurio que ven allí con programas de reconocimiento de voz y escáner facial. Estos robots, antes de que el cliente llegue, pues ya tienen cargada la información del cliente, lo pueden identificar a través del código timbre de voz, pues también los pueden identificar. Fíjense que dice que cuando llega a la habitación, el robot genera a través de un dibujo animado, o sea, un holograma proyectado en la pared, hace la gestión, da la bienvenida, comienza, digamos, a hacer toda la customización o la personalización de la
habitación, de acuerdo al gusto que tenga el cliente. Adelante. Otro ejemplo de hoteles, Area Resort and Casino, en Las Vegas, en Estados Unidos. Aquí digamos que parte de esto es gestión de temperatura, red de una gran y fuerte red en fibra óptica, gestión de las cortinas, apunta mucho todo lo que es la domótica, apunta mucho todo lo que es la gestión interna del espacio donde el cliente va a estar. Adecuaciones de música, adecuaciones de filmografía. Fíjense que estas acá alrededor se ve como que si hay una panorámica a edificios, pero son paredes tecnológicas inteligentes que producen la sensación de un paisaje específico, de unas imágenes específicas. Siguiente. El Vaccard Hotel, este queda en Residence, queda en New York. Digamos que pues aquí se centra prácticamente en temas de domótica y de inteligencia en la interacción con clientes, control de temperatura, iluminación, de habitaciones. Puede conectar directamente con los servicios de recepción y servicio a través de dispositivos de tecnología alojados en la habitación. Siguiente. Este es un hotel español, Hotel and Boutique Spa de Aldeava. Aquí dice que cuenta con una aplicación gratuita de gestión de Internet y ellos también apuntan a todo el proceso de la domótica, la gestión interactiva de clientes con los distintos servicios que ofrece el sistema de alojamiento. Siguiente. El Citizen M Hotel en Ámsterdam. Aquí, digamos que una vez que el cliente llega a las instalaciones del hotel, se les entrega un mini iPad, con el cual, digamos, ellos van a hacer todo el proceso de gestión o de interacción en la propuesta inteligente que presenta el hotel. Aquí, digamos, ya tiene identificación, ya está personalizado para el cliente con información muy específica que se ha recogido en el proceso de la gestión de la reserva. En él puede el usuario acceder a la pantalla de menú y controles, entonces puede gestionar los controles de exploración, de la habitación para todo lo que hemos mencionado anteriormente, hacer exploraciones, elegir y, digamos, adecuar el ambiente a lo que, digamos, a sus gustos, a sus preferencias. Fíjense que habla de intensidad o color de las luces, subir y bajar las persianas, de cómo establecer alarmas para despertar específicas, con sonidos específicos. Un hotel que apunta mucho a visitantes de negocios. Siguiente. Este es en Italia, en Villa di Casano. Apunta a domótica, adecuación. Es un hotel boutique, tipo boutique, pequeño. Hablamos de solo 7 habitaciones ambientadas a, digamos, o su concepto, propuesta de valor temático, tiene que ver con flores de la región. Va mucha gente, digamos, por temas, digamos, de aquellos que están, o parejas que quieren apartarse del bullicio y de todo el día a día, o que van a celebrar temas de luna de miel, bodas, etcétera. Entonces, fíjense que dice que las tarjetas dan acceso a las habitaciones totalmente camufladas, paredes con sistemas automáticos de información del estado, ocupación de la habitación, eligiendo entre las opciones. Esto es, digamos, una vez que se programa en la parte exterior, aparecen anuncios como no molestar, habitación vacía, gestiona todo el tema interno de la habitación. Siguiente. Hoteles Hilton. Digamos que la cadena hotelera Hilton está haciendo a nivel internacional importantes inversiones. Ellos han creado el concepto de Connected Room,
es decir, habitación totalmente conectada, donde se controla televisión, iluminación, temperatura, todo lo hacen desde un dispositivo móvil, es decir, a través de una aplicación que descargan una vez que ya han hecho el check-in, la reserva, proceso de check-in. Ya pueden, digamos, interactuar a través del dispositivo, hacer programación de películas, de música, la hora específica en que quieren encenderla, apagarla, o sea, hacer toda la gestión y control del espacio donde el huésped se queda. Siguiente. Vamos al siguiente concepto. Entonces, si recordamos, partimos de hablar de la gestión de robots, luego vimos la domótica como gestión de espacios internos que se gobiernan o se gestionan por su cuenta, luego pasamos a los edificios inteligentes, que es la inmótica, y ahora como edificios y elementos de tecnología y de información dan paso a espacios ya públicos, a lo que es el urbe. Entonces, la urbótica es la unificación de la tecnología en el proyecto inteligente de la ciudad o urbe, es decir, cómo ya una ciudad comienza a pensarse en forma de tecnología, de información inteligente. Ciudades en Colombia como Medellín apuntan seriamente a este proceso. De hecho, Medellín es denominada durante varios años como ciudad de innovación. Bogotá está siendo también como ciudades del mundo, principales ciudades del mundo, inversiones y avances para hacer urbótica en determinados sectores. Evidentemente la intención es que esto se replique y crezca. Fíjense que el vocablo latino urbs, que significa ciudad, y el vocablo griego que tica, que significa funcionamiento por sí solo. Entonces la urbótica es como espacios urbanos se autogestionan por sí mismos. Siguiente. En este caso, para los sistemas de urbanismo, las aplicaciones principales apuntan a la movilidad urbana, a los sistemas de telegestión y control del alumbrado público, sistemas de videovigilancia para la ciudadanía, regulación de los semáforos, puntos de información ciudadana, recogida sistemática de basura. Sobre todo en los países nórdicos ya hay muchos de estos desarrollos, algunos países europeos y ciudades que ya utilizan, digamos, este tipo de gestión urbana para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, para reducir el gasto energético y para mitigar el impacto en la generación de la huella de carbono. Siguiente. Entonces, digamos que después de haber hecho todo este recorrido, de haber comprendido los distintos niveles, de hablar un poco de los edificios inteligentes, de ver cómo son las aplicaciones en la hotelería, vamos a ir cerrando, puntualizando algunos elementos de interés. Adelante. Primero, la innovación. La innovación es un elemento importantísimo que ocurre en el día a día. Innovar no necesariamente tiene que ver con tecnología. La tecnología es un medio importante de la innovación. Actualmente las aplicaciones y desarrollos se asocian a muchos procesos de innovación, pero la innovación en sí es proponer, crear soluciones centradas en el usuario para resolver necesidades. Siguiente. Entonces, la innovación de la mano con la tecnología, que la tecnología, pues entonces hoy en día es en la era de la revolución, de la llamada cuarta revolución industrial, de la información, del conocimiento, la tecnología juega un papel importante en el cual y esto es tema, digamos, de otra conferencia a nivel de cómo la tecnología está movilizándose y que existen 9 fuerzas que a nivel tecnológico están marcando la dirección del mundo, entre ellos el Big Data, las nubes, la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain o gestión de datos, la automatización, digamos 9 elementos generales que
transforman o están transformando el comportamiento, los hábitos de consumo, la conducta humana. Evidentemente, en la actualidad, todos estos procesos de innovación y tecnología apuntarán sus esfuerzos a resolver parte de lo que hoy en día resulta una coyuntura, que es la crisis derivada de la pandemia. Entonces, cómo estos elementos sumados van a generar valor para, de cara al futuro, generar alternativas y generar soluciones. Siguiente. Y finalmente, la sostenibilidad. En los sistemas donde existe mayor oportunidad de generar soluciones a las necesidades, donde la tecnología forma parte del proceso de adecuación, pues evidentemente eso va a apuntar en forma positiva a gestiones sostenibles. La sostenibilidad en este tipo, o hacer hoteles sostenibles, generan una inversión en tecnología, paneles solares, en adecuación, que se recupera en el largo plazo. O sea, no es una inversión que se recupere en corto plazo, pero que las retribuciones a nivel ambiental, social, son valiosas, son considerables, que también forma parte de un cambio en la cultura, en el consumo, en el cambio en la percepción y lo que hace un turista, lo que hace un visitante. Parte de empezar a comprar hoteles o hacer reservas y estar en hoteles de sostenibilidad también implica comprender que quizás se paga un poco más por una oferta que tiene aguas abajo, un impacto en la sostenibilidad. Entonces, adelante. Estos tres elementos pues dan lugar a lo que es un destino inteligente, los llamados DT, un Smart Destination. Entonces, apuntan a agrupar elementos de innovación, tecnología, sostenibilidad, accesibilidad, que apuntan a cómo las comunidades, los residentes, el visitante, el turista, interactúa con la tecnología y con la información en forma adecuada, articulada y armónica. Digamos que en este sentido, fíjense cómo fuimos evolucionando en los conceptos y empezamos pues haciendo un mapa, luego vimos que la domótica tenía una intención, la inmótica una intención hacia los edificios, luego hablamos de la urbótica como urbanidad, se desprendió el concepto de la ciudad inteligente o smart cities, y luego de que todo esto se integra, pues también estamos construyendo lo que se denominaría el Smart Destination o el destino inteligente, que incorpora entonces innovación, tecnología y sostenibilidad. Entonces digamos que de una u otra manera todos estos conceptos van bien amarraditos y bien articulados. ¿Ok? Siguiente. Entonces, digamos que ya para finalizar, después de haber hecho este recorrido, pues les dejo esta frase que me parece muy interesante en los procesos y que forma parte, digamos, del centro o el eje de los procesos que se están llevando a nivel mundial, de parte de los aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, que está invirtiendo mucho dinero, o que coloca el dinero para este tipo de iniciativas, sobre todo por cumplir con los objetivos de sostenibilidad de cara al 2030, los 17 ODS, y es que nosotros tenemos que pensar en la innovación y la tecnología, en que no deben ser vistas como un fin, sino que deben ser un medio para transformar infraestructuras en ecosistemas vivos y sostenibles para el beneficio de las personas. Es decir, innovación y tecnología no es un fin, es un medio para generar bienestar, para generar sostenibilidad, para querer preservar el ambiente y obviamente para generar el bienestar de las personas. Muchísimas gracias. Pues creo que traté de compilar muchísima información, pero igual ahí queda mi correo electrónico. Quien tenga curiosidad, quiera saber más cosas, información para leer, con todo gusto. Y pues ya para ir cerrando, pues un periodo de preguntas.
Ok, muchas gracias, profesor. Entonces, acá hay una pregunta que nos hace nuestro estudiante Santiago Barrera. Dice, esta tipología de hoteles debe estar en un rango de precio muy alto, ¿no? ¿No todas las personas tienen accesibilidad a estos hoteles? Evidentemente, como les decía, la inversión en tecnología pues tiene que ser calculada como proyecto y generar el revenue o los costos, ingresos por habitación suficientes para mantener puntos de equilibrio. ¿Qué se está trabajando hoy? En que en la medida que haya más tecnología y que la tecnología sea muchísimo más accesible, más personas pueden tener la posibilidad de ser clientes, de ser huéspedes de este tipo de hoteles. Pero efectivamente, los que hoy en día existen son hoteles que tienen, digamos, tarifas o estructuras tarifarias muchísimo más altas. No se escucha. Ok, ya ahora sí, qué pena. Nuestro estudiante David Camacho nos pregunta, teniendo en cuenta las personas mayores, personas que viven solas o en discapacidad, ¿existe algún tipo de servicio dirigido a este público? Digamos, hay dispositivos inteligentes que se asocian a sistemas como Siri y Alexa, que pueden brindar información de asistencia para personas mayores. De hecho, en los llamados ancianatos o geriátricos, hogares de cuidado para adultos, ya se están utilizando mucho este tipo de aplicaciones. Ok, perfecto. Chicos, no sé si haya alguna pregunta que de pronto se me haya escapado o si tienen alguna otra pregunta al respecto de nuestra conferencia del día de hoy. Ok, nuestro estudiante Cristian David Serrano nos pregunta, ¿para los niños existen guarderías inteligentes dentro de estos hoteles mencionados a nivel mundial? Eh, digamos, así como hay tendencias, desde la hotelería hay tendencias o hay tipologías en hoteles boutique o hoteles medios, donde el cliente puede configurar de acuerdo a su necesidad o de su requerimiento determinada tipología. Sí hay aplicaciones para tipos de guarderías inteligentes con vigilancia asistida, con cámaras, en las cuales la persona puede monitorear durante jornadas y visualizar dónde está, por ejemplo, un menor de edad, un niño. Así también hay tendencias tipo pet friendly, en las cuales los hoteles se adecúan a recibir mascotas, a tener espacios específicos con también sistemas de control inteligente o las denominadas parejas DINKs, que hoy en día muchas parejas que no tienen hijos viajan y quieren condiciones muy específicas. Es decir, el término DINKs significa, por sus siglas en inglés, Double Income No Kids, es decir, parejas que tienen doble ingreso, pero no tienen hijos y van con una necesidad muy específica para ser atendidos. Entonces, hay diferentes tendencias. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo, opinar algo? Profesora Angélica, no sé si usted tenga alguna pregunta al respecto. No, me ha parecido demasiado interesante la conferencia. Estoy de acuerdo porque es uno de los temas que trabajamos incluso con los chicos en nuestro programa de administración hotelera y gastronómica, especialmente todo lo que va orientado al tema de los objetivos de desarrollo sostenible con la intermediación de la OMT en su cumplimiento de la Agenda del 2030. La secuencia lógica que llevamos, como muy bien hacías tú esa tríada en una de las disposiciones, perdón, de las presentaciones finales de lo que es la innovación, de lo que es la tecnología y obviamente la sostenibilidad, que eso es indiscutible, vamos en esa ruta. Y la caracterización que se debe hacer de los hoteles, obviamente la prestación de sus diferentes servicios a los grupos hacia los cuales va dirigido los turistas que cada vez se van generando de acuerdo a las diferentes tribus. Así es. Muchas gracias, en verdad muy interesante. Con todo Ok. gusto, quedo a su entera disposición. Cualquier duda, cualquier otra intervención, Sí, aquí ¿crear algún tenemos tema una. en específico? Con todo gusto. Muchas gracias. Profesor, aquí tenemos otra, nuestro estudiante Santiago Barrera.
Dice, con estas nuevas tecnologías estaría como violando la privacidad de los huéspedes, ¿no? Porque en las habitaciones también habría robots presentes. Digamos, evidentemente hay acuerdos de confidencialidad. Todo, así como existe la Base Data para control y manejo de información y datos, también ocurre o existe, sobre todo cuando son figuras o cualquier persona, pero figuras públicas, políticas, etcétera, hay acuerdos de confidencialidad. Y la realidad es que ninguna cadena internacional se quisiera ver expuesta o ser, digamos, objeto de este tipo de cosas. Entonces, todos esos acuerdos son protocolos que se gestionan y se firman para gestión y manejo adecuado de datos e información. Está pagado. ¿Alguien más? Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene algo para opinar, para decir o podemos cerrar el ciclo de preguntas? Bueno, creo que pues todas las preguntas quedaron resueltas. Desde Politécnico Gran Colombiano, la facultad, la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional, pues de verdad queremos agradecer su presencia este día de hoy en la conferencia. Creo que para todos fue muy nutritiva, fue muy productiva. Muchas cosas de las que usted nos explicó, pues yo personalmente no tenía conocimiento de muchas de las que habían ahí. Y pues nada, de verdad que muchísimas gracias. Y pues esperamos vernos en una próxima ocasión, en otras circunstancias. Esperemos, así va a ser. Y fortalecidos y con mayor experiencia para aportar muchísimas más cosas. Ok, profe Angélica, no sé si usted tenga algo para decir. No, infinitas gracias, de verdad, muy interesante el tema, muy dado al conocimiento que estamos brindando, a pesar de que ya se están iniciando, pero ya hemos tenido el acercamiento a varios de los elementos que se tocaron hoy en la conferencia, que con seguridad vamos a tener su honrosa presencia en otra conferencia, porque nos parece que es un aporte bien importante al alineamiento que nosotros estamos llevando aquí desde el programa. Gracias. Muchísimas Bueno, gracias. no, a usted muchas gracias. Muchas gracias. Se cuida.